Buenos días, voy a hacer la explicación del instrumento que deben entregar los psicólogos de toda la información acerca de los instrumentos de valoración familiar. Entonces tenemos la primera pestaña, que es básicamente esto es la ruta de la información que debe recopilar o el conglomerado de la información que deben recopilar de atención primaria en salud, de las atenciones de los instrumentos de valoración familiar. En esta parte tenemos la primera casilla que es de persona, entonces aquí vamos a identificar la familia, los apellidos de la familia, datos de identificación. La problemática identificada puede ser problema, necesidad o determinante. Problema en el sentido de que identificamos a nivel del núcleo familiar qué tipo de problemática, si tienen algún tipo de disfunción familiar, algún tipo específico. O puede ser un problema específico de alguno de los individuos de la familia en salud mental. Entonces aquí colocamos si es problema, qué tipo de problema se identificó, ¿sí? Y las tres conductas que yo les había mencionado, que tanto en la ficha como en los instrumentos de valoración familiar es importante reconocer estas tres conductas: la canalización a programas de protección específica, en este caso específicamente a programas de salud mental o del aspecto psicosocial, la parte de las remisiones. Entonces la parte de remisión o valoración tenemos que hacer este listado de las referencias y contrarreferencias y tenemos que informar en esta base, por medio de esta base de datos, la EAPB, que hace parte del usuario o hace parte, digamos, de la familia donde se identificó el problema. La institución que le corresponde incluso abordar el tema, porque pueden haber unos temas que no necesariamente sean también solamente exclusividad o corresponsabilidad de la AS municipal, sino que pueden haber otras instituciones involucradas. Y aquí el detalle puntualmente de la actividad o de la tarea que se hizo con esa familia o con ese individuo para poder intervenir una necesidad, un problema, un determinante. En el módulo de familia están los apellidos de la familia, el tipo de familiograma, es decir, el tipo de familiograma o el tipo de familia, cómo se clasifica. Para eso se les envió unas fotografías que fueron compartidas por el doctor Novar, donde se les explicaba cómo es una familia en expansión, cuál es una familia en consolidación, cuál es una familia en formación, cuál es una familia en disolución. O sea, el psicólogo conoce de este tipo de términos. Igual está el material que ya se les entregó o que se cargó a través del WhatsApp para que pues verifique el psicólogo. Tenemos los entornos, entonces aquí identificamos, como decir, identificamos lo del familiograma, pero tenemos que identificar también los entornos, es decir, cuáles son los entornos que más prevalecieron en la organización del familiograma y el ecomapa. Posteriormente acá tenemos el ADGAR, entonces tenemos que contabilizar la puntuación de los ADGAR. Nos salieron normales y los ADGAR que nos salieron con algún grado de disfunción en la familia. Aquí tenemos que tener en cuenta los tres tipos de conducta: canalización, remisión y valoración. Y aquí en esta parte debemos tener en cuenta la institución a donde se va a realizar la tarea o alguna de las tres conductas que ustedes hayan identificado de la necesidad, el problema o el determinante. En este caso, pues el psicólogo tendría que identificar esto. La institución, aquí mencionamos, por ejemplo, comisaría, o si es otra institución, porque puede ser que haya necesidades que requiramos más de una institución hacer ese proceso de actividad o intervención con esa familia. Y acá se colocan puntualmente, así como está en los ejemplos enviados, pues la información que se requiere
que ustedes más o menos es una información pues que los psicólogos del operador CEANIES pues registraron para cumplir con esta casilla o con este formato de Excel de información del análisis de los instrumentos de valoración familiar. En esta de ADGAR infantil es la misma contabilidad, la interpretación, si hay alguna familia con algún grado de disfunción, pues obviamente que se debe intervenir, se debe canalizar, remitir o valorar dependiendo pues la necesidad y la gravedad de la situación y dependiendo pues esta partecita que dice a qué institución se debe hacer el proceso de intervención y las observaciones, describir puntualmente cuál fue la actividad. Se canalizó, por ejemplo, para psiquiatría porque la persona presentó algún trastorno en salud mental o se identificó algún trastorno en salud mental. Entonces eso ya depende de la situación y del contexto de la persona. Y aquí en esta parte, todas estas variables, digamos aquí ya es la identificación de la necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí se hace el listado de los problemas o los determinantes identificados en salud mental, se hace el listado y se lo contabiliza por cursos de vida, ¿sí? Y se saca el total. Entonces, aquí en el total, cuando ustedes hacen un informe de este tipo en Excel, ustedes al finalizar pueden colocar otra casilla si gusta el psicólogo y es colocar las observaciones que en total en los cursos de vida, por ejemplo, aquí está infancia, juventud, adultez y vejez, identificados de las 14 individuos o de las 14 familias que se intervinieron, se identificó estas y estas problemáticas. Y esa información usted tiene que entregármela para yo poder nutrir el informe final del proceso de caracterización con el municipio. Pedirle el favor a la compañera coordinadora del equipo allá en el municipio que este logo, por favor, el logo de CEANI y de PIC departamental lo retiramos y colocamos el logo, dejamos el de gobernación de instituto y colocamos el logo de la institución, de la S municipal, porque también en estos formatos debe ir el logo de la S municipal de INES, que es pues, a quien le estoy realizando la explicación por medio de este video. Gracias.